El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Porque finalmente pues nadie nace con estilo y no existe el gen del estilo. Eso queda claro, por eso es que hay que aprenderlo con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia y Estilocracia Clásico, al que pueden quedar ustedes asociados si entran a Patreon con $1 o con los que quieran, y al fin del año tendrán excelentes beneficios. Bueno, el, eh, les quería comentar lo siguiente. Los periodistas y locutores que dan noticias, tanto en la radio como en la televisión o en la red, son personas que están sometidas y que atienden a sus emociones. Es decir, siempre hay un sesgo en la noticia. Y ese sesgo depende de quién le está dando. Porque un periodista o locutor que sea pro corriente uno siempre va a hablar, aunque no quiera, va a hablar bien de la corriente uno y mal de las corrientes que están en contra o que se oponen o que rivalizan con la corriente uno. Y eso es natural y eso es lógico, ¿sí? Eso no podemos evitarlo. Pero nosotros, los que no somos locutores, los que no damos noticias, los que simplemente las escuchamos, tenemos que escuchar con más inteligencia. Tenemos que usar el criterio, que para eso existe el criterio, para eso existe la inteligencia, para discriminar una nota de la otra, para entender cuál es el fondo de la nota y cuál es el sesgo emocional de quien está dando la nota. Esto se los digo porque generalmente nos dejamos ir con la emoción de quien está dando o leyendo la noticia. Y eso es natural, porque esa es la reacción instintiva normal de un ser humano. Un ser humano responde más a las emociones que al criterio. Y eso es algo que pues también se aprende a dominar, igual que el estilo, no es algo con lo que se nace. Uno no nace aprendiendo a dominar la inteligencia emocional. Uno tiene que aprender a manejar la inteligencia emocional. Y eso es lo que tenemos que hacer los que estamos aquí en este canal, tanto hablando con ustedes como escuchándonos. ¿Por qué? Pues porque no es correcto que nos vayamos con las emociones de quien dice las noticias. Esa es la verdad de las cosas. Hay que aprender a discriminarlo, a seccionarlo, a decir, a ver, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es la verdadera nota? El trasfondo de la nota. Porque esto que estoy oyendo con tanta emoción, eso que el locutor está gritándolo y diciéndolo con ímpetu y con fuerza, es su criterio, es su emoción. Y yo no voy a permitir que sus emociones arrastren a mis emociones hacia donde él quiere que vaya, porque entonces el cauce lo va a marcar él. Y yo no estoy dispuesto a ser un seguidor ciego de lo que está diciendo el que lee o el que habla de la noticia. Por eso les digo que aquí en Estilocracia vamos a estar hablando de la inteligencia emocional durante un buen rato para poder entender qué nos va a pasar, qué vamos a hacer con respecto a lo que ocurra en la vida pública. Porque finalmente lo que nos dicen los locutores y los periodistas que difunden a través de los medios masivos, como es la red de internet o la televisión, no del periódico, porque el periódico nadie lo lee, creo que nada más lo leo yo, pero sí les digo una cosa, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. Hay que tener el criterio y no dejar que las emociones de quien habla arrastren nuestras emociones. Podemos estar de acuerdo o no, pero el acuerdo con lo que dice alguien, lo que dice un locutor o un periodista, tiene que ser un acuerdo basado en nuestro criterio, en nuestra inteligencia, no en nuestras emociones. Y ese es el punto al que quiero llegar en esta pequeña cápsula con ustedes. Que no estemos dejándonos llevar por las emociones de quien lee la noticia o de quien habla de la nota. ¿Por qué? Pues porque no está bien, eso no es correcto. Tenemos que aprender siempre, siempre, siempre a usar nuestro propio criterio, aprender a seccionar, a separar la nota de la emoción de quien la está dando. En este momento ustedes tienen que entender
perdón, qué es lo que yo estoy diciendo, así como punto medular, y cuál es la emoción que yo estoy imprimiendo a lo que, a lo que estoy diciendo. Estoy hablando de una manera muy apasionada o apasionada a secas, pero lo estoy haciendo deliberadamente para que entendamos cuál es la fuerza que se le imprime a una nota cuando uno quiere darle esa fuerza a la nota. Y eso hay que aprender a seccionarlo y a separar la emoción de la nota en sí, de la neta de la nota, como podríamos decirlo. ¿Por qué? Pues porque para eso es la inteligencia, para eso es el criterio. Y cualquier persona que sea un estilócrata o que esté aquí en este canal, sabe muy bien que nosotros siempre defenderemos el derecho de opinar lo que quieran y quien quiera opinar. Pero también seremos unos defensores a ultranza del uso del criterio y de la inteligencia antes de tomar una decisión o antes de formar un juicio aquí en nuestra mente, antes de formar un juicio emocional. Y de veras entendemos que la parte emocional de los humanos es muy importante, que la inteligencia emocional es muy importante. Pero nosotros sostenemos que la inteligencia, tal cual, la inteligencia racional, es la que cuenta. ¿Por qué? Pues porque es la que forma el criterio, es la que parte del criterio, es la que verdaderamente secciona y va partiendo en pedacitos lo que ve, lo que oye, lo que escuche, lo que introyecta, antes de crear una abstracción en su mente. De eso se trata esto que estamos diciendo ahora con ustedes y conversando con ustedes. ¿Por qué? Pues porque viene una temporada en que nos van a estar bombardeando con opiniones. Yo no. Yo voy a seguir hablando de lo mío, pero en esta ocasión quiero hablarles de esto porque sí me parece importante que entendamos que no debemos permitir que la emoción de quien está dando la noticia arrastre a nuestras propias emociones. Debemos más bien usar nuestra inteligencia racional, más que la inteligencia emocional. No podemos desprendernos de la inteligencia emocional porque nadie nos ha enseñado a manejarla. Pero la inteligencia emocional nos maneja a nosotros. Y esa es la diferencia. Y cuando uno aprende o cuando se aprende a manejar la inteligencia emocional, entonces uno solamente maneja las propias emociones de uno y no deja que las emociones de otro lo arrastren a uno. De eso se trata lo que vamos a estar diciendo en diferentes cápsulas en lo sucesivo acerca de la inteligencia emocional, que es un tema grande, largo, puede ser apasionante, puede que no, pero funciona, sirve y además nos ayuda muchísimo a ser mejores personas. Y bueno, eso es todo lo que hay que decir y pues lo dicho, dicho. Que tengan un excelente fin de semana.